Vamos a leer, ¿verdad? Tenemos Mateo 20, capítulo 20, versículo 29. Dice así la palabra. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: Señor, que se han abierto nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ahora nos vamos a Marcos. Marcos 10. Marcos 10. Amén. 46. Dice así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendieron para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Amén? Amén. Pues ahora nos vamos a Lucas 18. Lucas 18, versículo 35. ¿Amén? Uy, poquito a mí. Lucas 18, 35. ¿Amén? Amén. Ahora sí. Y aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendieron para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando le llegó, le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Amén. Amén. Señor Dios, te doy las gracias porque un día más podemos reunirnos en tu nombre. Hemos podido darte de nosotros, Señor, darte honra, porque en el día de hoy, Señor, es un día que tú dijiste que había que honrarte, y nosotros hemos querido honrarte con nuestra adoración y nuestra alabanza. Pero ahora sabemos, Señor, que tú vas a hablar a nuestros corazones. Por eso te pido que tu Santo Espíritu sea sobre mí, Señor, que hable con la autoridad de tu Espíritu y con las palabras de tu Espíritu y no con las mías. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Puedes sentaros. Dice la palabra que hemos leído los tres textos, los tres evangelios, y he hecho énfasis en algunas cosas. No sé si os habéis percatado, pero por eso lo he leído. Decir en primer lugar que Jericó es una ciudad que está a una distancia de 29 kilómetros de Jerusalén, al norte y al este, y a 8 kilómetros del río Jordán. Pero antes de entrar en materia, quiero comentaros algunas cosas. Hemos visto en Mateo 20:30 y en Marcos 10:46 y en Lucas cómo Jesús sana a un ciego, a dos ciegos, a un ciego, a dos ciegos. Un evangelio dice uno, un evangelio dice dos. En esta lectura aparentemente hay dos contradicciones. Si comparamos cada evangelio, veríamos dos contradicciones. La primera, vemos que Mateo dice que eran dos ciegos. Y Marcos y Lucas dicen que era uno.
Para esta discrepancia existen explicaciones. En primer lugar, decir que describe el hecho que es muy parecido, ¿verdad? Con la misma expresión, en Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, que se ve claramente que están contando esta historia. Y existen estas dos contradicciones, pero ahora nos vamos a entrar en una. Dice que era uno o dos ciegos. Vale, hay autores que dicen que eran dos ciegos, pero que al ser Bartimeo un hombre muy conocido, pues le dieron preferencia cuando escribieron el Evangelio a la sanidad de Bartimeo. Y se centraron en eso. Otras dicen que eso se hizo en días distintos. O sea, que un día sanó a uno y otro día sanó a dos, que eran días distintos, donde se hicieron esas sanidades. La otra contradicción que hemos encontrado, o discrepancia, es que según unos dicen que era cuando entraba en Jericó, según otros dicen que es cuando salía de Jericó. Esta es muy simple, esta explicación es muy simple. En Mateo y en Marcos dice que salía, mientras que en Lucas dice que entraba. Esto es más sencillo de entender. ¿Sabéis por qué? Porque había dos Jericó. La nueva y la vieja. Ahora hay tres. La nueva, la vieja y la moderna. O sea, entonces, y estaban muy cerquita la una de la otra. Claro, dependiendo de dónde estuviera el ciego y donde yo estoy viendo la historia, diré que entraba, y si estoy en la otra Jericó, diré que estaba saliendo. Eso se ha quedado claro, ¿no? Bien, seguimos. Como he dicho, se dijo que esa sanidad podía haberse hecho un día sanar a un ciego y otro día sanar a dos ciegos. Deciros que no, que os puede decir, oye, qué cosa, ¿no? No, en aquel entonces había muchos ciegos. Era fácil de que hubiera más de un ciego y que hubiera sanidad de más de un día. ¿Por qué? Porque antiguamente había muchas infecciones en el parto que hacía que nacieran niños ciegos en el parto. Se producía la ceguera en el parto. Es decir, que Marco pudo haber sido uno de esos niños, cogido a tiempo. También las enfermedades propias de la edad, como puede ser el glaucoma, como puede ser las cataratas, las enfermedades maculares, o sea, muchos tipos de enfermedades que con la edad nosotros ahora las resolvemos operando las cataratas, por ejemplo, o el glaucoma con las gotitas, pero en aquel entonces no existían esas cosas. Entonces era muy fácil que hubiera muchos ciegos. Así que cogéis la que os guste más de estas explicaciones. Pero para lo que vamos a tratar hoy, esto no tiene ninguna importancia. Simplemente he querido sanar vuestras curiosidades, por si alguno leyó en lo de Bartimeo, el otro leyó el que eran dos y dice, ¿y esto qué? Y os entretenéis en el sermón. Y ese no es mi objetivo. Por eso dedico este tiempo a solucionar este tema, para que nos centremos en donde sí quiero que nos centremos. Lo que me llama la atención de este tema es que Jesús hace sanidades, y en este caso curioso, y en otro más, en algunos más que se leen en la Biblia, como por ejemplo lo podemos ver en el paralítico que estaba en el estanque de Beseda, ¿no? Que estaba allí, llevaba 38 años, y Jesús se acerca, sabe que lleva 38 años allí, y le dice, ¿qué quiere que haga? Y se está claro, ¿no? Si estoy aquí esperando que se mueva el agua para yo meterme ahí y que alguien me meta, está claro lo que quiero, ¿no? De andar. Era evidente, pero Jesús le pregunta. En este caso, le traen los dos ciegos o el ciego y se lo traen porque no pueden venir ellos solos. Y Jesús dice, ¿y tú qué quieres? Evidente, ¿no? ¿Qué quiero? Y a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención. Digo, ¿por qué motivo Jesús pregunta lo que es evidente? ¿Por qué pregunta el Señor lo que es evidente? ¿Por qué le pregunta al ciego qué es lo que quiere? ¿Por qué le pregunta al paralítico qué es lo que quiere? Es evidente lo que quiere. Yo no lo preguntaría, pero yo no soy el Señor. El Señor le pregunta lo evidente porque Él quiere que aprendamos determinados aspectos cuando nos relacionamos con Él. Y sobre todo cuando oramos.
Amén. Entonces, entendemos claramente que cuando oramos y nuestra oración va encaminada a cubrir una necesidad, lo primero, lo básico que dice que es que tenemos que tener fe, de creer que Dios puede hacerlo. Eso es lo más básico. Y como es lo básico, yo no lo voy a tratar, ¿vale? Vamos a tratar otros dos aspectos. En Santiago nos lo dice claramente, ¿no? Que si pides en oración algo y crees que lo vas a recibir es cuando lo recibes. En Mateo también lo dice, que debemos de orar con fe, ¿vale? Entonces, eso también queda claro en esta predicación, ¿no? Que si pedimos con fe, recibiremos. Pero ya estoy diciendo que hay otros aspectos importantes que es bueno que nosotros lo entendamos y lo empecemos a practicar para que nuestras oraciones sean más eficaces. Y este texto que hemos leído arroja luz sobre esos aspectos que son importantes tener en cuenta a la hora de orar para que nuestras oraciones sean más eficaces. Vamos a ver cuáles son esos aspectos y esto arranca desde la pregunta de Jesús, que Jesús pregunta lo que es evidente. Y ahí veo yo esos tres aspectos importantes en esa relación que tenemos con Dios, en esa oración que expresamos delante de Dios. Y el primer aspecto es que entiendo es que Dios escucha. Dios escucha. La palabra escuchar significa prestar atención. Es decir, en los textos originales dice oír, pero con el sentido de oír con atención. Dice que Dios oye, pero con atención. No oye. Yo ahora mismo estoy oyendo por ahí un niño, pero no sé ni lo que está haciendo ni lo que está diciendo. No estoy prestando atención. Pero vosotros me estáis oyendo a mí y me estáis prestando atención. Pues Dios presta atención en ese oír, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios escucha. Y Dios escucha, y lo hemos visto cuando Jesús formula la siguiente pregunta: ¿qué quiere que te haga? Esto me está indicando que va a prestar atención a nuestra respuesta. ¿Qué quiere que yo te haga? Va a prestar atención. Eso me está diciendo. Voy a poner atención a lo que tú me vas a decir. Entonces, yo me puedo preguntar, ¿cómo yo puedo saber que Dios está escuchando o está oyendo atentamente mi oración o lo que yo le estoy diciendo? Pues mirad, el rey David era alguien que lo tenía muy, muy claro. A lo largo de las Escrituras vemos, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 7, dice David: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Está orando. Y oyó mi voz, lo dice en presente, oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Escuchó. Y es verdad que David fue liberado de sus enemigos. David fue liberado del rey Saúl. David fue liberado de Abimelech. En el Salmo 13, en el Salmo 34, David vuelve a decir lo mismo, que los oídos de Dios están atentos a su clamor. Dios está ejerciendo esa atención hacia David. En el Salmo 31, 22, que casi lo leemos, decía David: yo en mi premura cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mi ruego, cuando yo a ti clamaba. David tenía una seguridad de que Dios oía su clamor, de que Dios oía cuando él se ponía delante de él y hablaba con él. En Juan, en contraposición a esto, se me ha ido esto.
En Primera de Pedro, perdón. Es que se me ha movido la tablet. En Primera de Pedro 3:12 leemos: porque los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Vemos que Pedro está haciendo referencia al Salmo 34 de David, que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En contraposición a esto, que voy a explicar, también tenemos el capítulo 9 de Juan 31 que dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Por un lado dice que oye y ahora dice que no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. ¿A quién oye? A los temerosos y a los que hacen la voluntad de Dios. Según Pedro, dice los justos, que Dios oye a los justos. Los justos somos nosotros. Somos los que hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo Jesús, los que nos hemos entregado a Él. Recordemos, que esto también es importante saberlo, que Dios sí oye la oración de arrepentimiento del injusto. Esa sí la oye, pero la oración de necesidad es para los justos. Dios oye a los justos y en su misericordia muchas veces responde a los injustos, pero porque hay un justo orando. Amén. Dios oye al justo. ¿Y he dicho que nosotros somos justos por nuestros méritos? No. ¿Porque hacemos bien las cosas? No. Por la sangre de Cristo que nos ha cubierto de pecado y Dios ahora nos ve justos. Luego estamos en una posición muy buena para que Dios nos oiga. Entonces es necesario que nosotros hagamos propias estas palabras. Tenemos que apropiarnos de las palabras de que Dios escucha. Dios escucha la oración del justo. Dios me escucha a mí. Yo tengo que tener claro esto. Dios me escucha a mí porque estoy en la condición de justo. Porque mis pecados han sido cubiertos con la sangre de Jesús. Si haces propias estas palabras tuyas cuando ores, ejerce esa fe de decir, de la misma manera que ejerces fe diciendo Dios puede obrar, yo puedo ejercer fe diciendo Dios me está escuchando. Su palabra lo dice, yo soy justo, yo estoy en condición de que Dios me escuche. Dios me escucha. Dios me está escuchando. Cuando tú ores, créetelo. Cree que Dios te está escuchando. Amén. Porque estás perfeccionando tu oración delante de Dios. No solo estás ejerciendo fe en que Dios es todopoderoso, sino que estás ejerciendo fe de que Dios está prestando atención a tu oración. Y si eso es así, tenemos más posibilidades de buena respuesta. Amén. Segundo aspecto que quiero tratar es que Dios sabe lo que necesitamos. Pero, aunque Él lo sabe, Él sabía que el ciego era ciego, Él sabía que el paralítico era paralítico, pero aunque Él lo sabe, a Él le gusta emplear tiempo en nosotros. Cuando alguien nos escucha o nos oye atentamente, ¿qué estamos usando? Tiempo. Si yo te pregunto ¿cómo estás? Y tú me vas a contestar realmente, no la típica frase, bien, no, me va a contestar de verdad, yo estoy empleando tiempo en ti. Dios emplea tiempo en nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque nos aprecia. Amén. Como he dicho, Jesús oyó el clamor del ciego o de los ciegos y se para. Hemos leído en los tres, se para. En los tres evangelios dice que Jesús se para. Y cuando se para es porque quiere hacer algo, quiere hacer un milagro. Y lo vemos que eso lo hace el Señor Jesús en más de una ocasión. Pero me diréis, ¿y dónde ves tú que emplee tiempo? Mi tablet está hoy tonta. Ya. Jesús se para. Si se para es porque quiere escucharle.
va a emplear tiempo en escucharle, al ciego o a los dos ciegos. Se para, se detiene. Y no solo se para y se detiene para escucharles, sino es que además se para y espera que se lo traigan. ¿Habéis llevado algún ciego alguna vez? Guiándolo, yo sí. Y si van sin bastón y si van sin nada, se emplea tiempo, ¿eh? Porque tú quieres llevarlo para allá y él quiere ir para allá y tú tienes que... Y se emplea tiempo. Imagínate si lleva dos. Más tiempo. Y Jesús se para. ¿Está dedicando tiempo? Se ha parado. Dedica tiempo. Y me pregunto, bueno, ¿y por qué Señor Jesús se para, pierde tiempo, si sabe realmente lo que necesita? ¿No? Jesús hacía milagros a distancia. Recordemos el siervo de Jairo. ¿Vale? El Señor lo sanó cuando todavía Jairo estaba hablando con el Señor y el Señor no fue a la casa de Jairo y lo sanó. La mujer esta que llega, la siriofenicia, la mujer griega, que llega allí y le dice que quiere que salga el demonio de su hija, que está endemoniada. La hija no está allí. La mujer sí, pero la hija no. Y cuando está y tienen esa disputa, ¿verdad?, de que si come o no come, los perrillos comen de la mesa de las migajas que caen, y el Señor pierde tiempo ahí hablando con esa mujer antes de hacer la sanidad. Le está dedicando tiempo a la mujer, ¿verdad? Y sabemos que al final, pues efectivamente, la hija sale el demonio a la distancia. No está allí la niña. El Señor Jesús dedicaba tiempo a las personas. El Señor Jesús le dedicó tiempo a la mujer samaritana, estuvo allí un ratito hablando con ella. El Señor Jesús emplea tiempo, como he dicho, con la mujer siriofenicia. El Señor Jesús emplea tiempo en la mujer que padecía de flujo de sangre, ¿verdad? Se sana, toca el manto, se sana. El Señor no dice tú, mujer, que él sabía quién era. Dice tú, ven para acá, ven, ¿no? Y dice, ¿quién ha sido? Alguien me ha tocado en la multitud, ahí. Y se para, y para la multitud, lo para todo, emplea tiempo. Y le dice a la mujer lo que pasa, lo que deja de pasar, le cuenta la historia a la mujer, que llevo 12 años. Está empleando tiempo en algo que él sabe, pero le gusta emplear tiempo. ¿Y sabéis por qué a Dios le gusta emplear tiempo en nosotros? Porque se interesa por nosotros. Se interesa, aunque parezca mentira, por nuestras necesidades. Aunque a veces nos cueste trabajo creerlo, Dios emplea tiempo en nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque es otra forma que Él tiene de mostrar amor. Dios muestra amor hacia nosotros empleando tiempo. Y si no, pensadlo. ¿Tú no empleas tiempo en escuchar a tu pareja? Si la amas, claro. Si no la amas, no la escuchas. Pero a tus hijos sí los amas. Ahí no me equivoco. ¿Tú no empleas tiempo en escuchar a tus hijos? ¿Tú no empleas tiempo en escuchar a tus amigos cuando tienen una necesidad y tú aprecias a esa persona? Cuando te lo está explicando, ¿tú no estás empleando tiempo? Nosotros somos semejanza de Dios. Si nosotros hacemos eso con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hijos, ¿cuánto más nos va a hacer el Señor Jesús con nosotros? Él emplea tiempo con nosotros porque le interesamos. Se preocupa por nosotros porque nos ama. Es otra forma que podemos ver de que Dios nos ama. Cuando Dios emplea tiempo en nosotros. Así que este aspecto es importante a tener en cuenta cuando nos estamos relacionando con Dios, cuando oramos. ¿Por qué? Porque debemos de ser conscientes de que cuando yo estoy orando, Dios no solo va a escuchar mi voz con atención, sino que va a emplear tiempo en mí. Se va a interesar por mí. Así que, ejerce de nuevo fe. Siéntete querido por Dios. Siéntete querido por Dios cuando estés en oración. Aprende y haz lo tuyo, que Dios te escucha, pero que va a emplear tiempo en ti, porque te ama. La Biblia lo dice claramente, que Él
nos ama, nos amó hasta la muerte, envió a su Hijo, Jesús murió. Si me amó de esa manera, ¿no me va a amar escuchándome con atención? ¿No me va a amar empleando tiempo? ¿No me voy a sentir querido porque Dios va a emplear tiempo en mi oída? Si tú ejerces fe en eso, tu oración se vuelve más eficaz. Amén. Porque estarás viendo que Dios te ama. Y el último aspecto que voy a tratar es que nuestras oraciones deben de ser claras y específicas. Una cosa que es clara es una cosa que no hay obstáculo por medio. Es una cosa entendible, es una cosa que es fácil de entender, de comprender, que no deja lugar a duda, que es sincero y directo. Eso es una cosa clara, una cosa sincera y directa. Y la palabra específico es algo que es concreto y que además se distingue del resto. Algo específico es algo concreto y que se distingue del resto. ¿Lo entendéis? Uy, qué poquito amén. Quiero decir, si no, es que el amén a mí me sirve para saber si lo habéis entendido. Si no decís amén, entiendo que no lo entendéis, entonces lo vuelvo a repetir. Amén. Amén. Bien, vale, estupendo. Jesús con su pregunta está esperando una respuesta, pero una respuesta clara y específica. No está esperando una respuesta que le esté dando rodeo y lo esté mareando a esa petición. Porque entonces, si le da rodeo, va a crear una atmósfera de incertidumbre. Por eso me pregunto, ¿por qué Dios quiere esa respuesta clara y específica cuando Él pregunta qué quiere que haga? Él espera una respuesta clara y específica. Nosotros, los seres humanos, tenemos un defectillo que nos gusta dar rodeo. Nos encanta eso de dar rodeo. Si yo pido un favor, voy y le digo a la persona, mira, tú me podrías hacer un favor, porque verá, es que yo, tú verás en la no sé qué, porque el no sé cuánto, y empezamos a dar un rodeo tremendo. ¿Y sabéis qué hay detrás de ese rodeo? ¿Sabéis por qué damos rodeo? Y no somos claros y precisos. ¿Sabéis por qué damos rodeo? Por nuestro orgullo. Somos orgullosos. A la hora de pedir un favor, puede haber ahí orgullo. Porque pensamos, le voy a pedir favor, pero vamos a ver qué va a pensar de mí. Vamos a ver si esta persona, cuando yo le presente la necesidad, va a pensar que soy egoísta. Va a pensar que tengo una cara dura, que qué cara más dura tengo. Van a pensar que soy muy torpe y que por eso yo necesito ayuda. Y entonces le pedimos el favor dando un rodeo hasta el punto que si das conmigo, al final no sé lo que quiere que yo te haga. Porque yo soy así. Yo necesito entenderlo claro. Esto lo entiendo yo muy bien. Si damos rodeo, confundimos a la persona y no estamos yendo a lo concreto, lo dejamos todo ahí en el aire, ¿verdad? Pues Dios conoce que somos así, Dios sabe que nosotros somos así y Dios nos está dando con esa pregunta la oportunidad de que con Él seamos claros, concisos y sinceros. Yo a veces, y creo que vosotros habéis oído oraciones, en las que se da mucho rodeo antes de pedir lo que se está pidiendo, o ni siquiera se llega a pedir. Os voy a poner un ejemplo. Podemos llegar a orar. Señor, tú sabes la situación, a ver si nos va sonando. Sabes que no quiero faltar la verdad, pero las circunstancias que me rodearon me obligaron a no decir toda la verdad. Yo sé que tú me entiendes y sabes lo difícil que es a veces tener que decir la verdad. Tú sabes, Señor, tú lo entiendes. Vamos, de clarito, na. Aquí de clarito, na. Rodeíto y rodeíto y rodeíto, porque no queremos reconocer que hemos mentido. ¿Verdad? Y damos mucho rodeo.
Sin embargo, quiero decir que estábamos hablando de una oración de arrepentimiento. Y una oración de arrepentimiento en la que tú estás justificándote, camuflando tu pecado, esto y lo otro, ¿creéis que Dios lo va a perdonar? ¿Creéis que Dios va a oír esa oración? No. Sin embargo, sí escucharía. Señor, perdóname, porque mentí. No fui capaz de obedecerte a que no mientas. Me importó más lo que pensaran los demás de mí que el cumplir con tu palabra. Perdóname. ¿Creéis que esa oración la oye yo? Esa oración es clara y concisa. Dios la oye. Pues así deben de ser nuestras oraciones delante de Dios. Clara, específica y sobre todo cuando la hacemos pública. Quiero decir, cuando decimos, quiero que oren por mí por... Yo no estoy diciendo con esto que confesemos, quiero que oren por mí porque soy un mentiroso. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando pedimos, a veces pedimos que los hermanos oren por nosotros, pero no decimos claramente ni el por qué ni nada, por nuestro orgullo. ¿Qué van a pensar si yo digo esto? ¿Qué van a pensar? Porque yo soy, se van a creer que soy un torpe, Empezamos con una serie de historias de tonterías a la hora de pedir apoyo en la oración. Si vas a pedir apoyo en la oración, te vuelvo a repetir, no estoy diciendo que confiese tus pecados públicamente, que no estamos por ahí. Tampoco estoy diciendo que si algo es demasiado íntimo y puede provocar una situación, tampoco te estoy diciendo que la digas, pero que no camufles demasiado las cosas. Y si no, no pidas oración. Ora tú. ¿Vale? ¿Me estáis entendiendo? Lo que quiero decir que a la hora de orar, muchas veces no somos específicos, no somos claros. No somos claros ni con Dios, ni con los hermanos. Camuflamos las cosas. Y muchas veces, como he dicho, el orgullo está detrás, pero es que muchas veces nuestras oraciones no necesariamente siempre es el orgullo. Puede esconder nuestra carnalidad, nuestra carne. He puesto el ejemplo del orgullo, pero puede haber otras muchas cosas que a la hora de orar camuflemos. Por ejemplo, yo puedo a lo mejor orar al Señor. Mira, no me gusta decirlo de mí, pero lo voy a decir. Cuando yo oro al Señor por mis ojos, yo le digo, Señor, yo no quiero quedarme ciega. Mi fin es la ceguera, pero yo no quiero quedarme ciega. Sáname. Ya está. Se acabó, yo no he dado rodeo. Señor, tú sabes las circunstancias, tú sabes que yo quiero ver a mi nieto crecer, que también, que es verdad, pero yo quiero ver a mi nieto, mira lo guapo que es, porque tú sabes, Señor, y la fotito cuando me la mandan, y los vídeos, Señor, y patatín, y patatán, para decir que no quiere estar ciega. Señor, tengo esta enfermedad, sana mis ojos, que no me quede ciega. Quiero ver, me encanta ver. Amén. Y a veces en las oraciones metemos los sentimientos, la carne, esto, lo otro. Y yo, bueno, el Señor porque lo sabe todo, pero yo soy el Señor y digo, ¿qué nariz se está pidiendo? Que no sé, si es el nieto, que sea grande, que se ponga guapo o qué es lo que pide. Yo me desliaría. Nuestras oraciones deben de ser claras y concisas. Santiago dice que no recibimos porque pedimos según nuestra carne, para nuestros deleites. A veces nuestras oraciones están camufladas de que detrás tenemos un deleite, deseamos un algo que coincide que es carnal. ¿Verdad? Entonces nuestras oraciones no pueden ser oídas porque van revestidas de carnalidad. Están contaminadas de carnalidad. Entonces, cuando oremos, seamos claros y concisos, porque cuando somos claros y concisos es muy difícil que vaya la carne por ahí. Porque si hay una sola palabra para decir mentir, Señor, he mentido. Ya está, no está camuflado. Lo has dicho. Y como eso, muchas otras cosas. ¿Verdad? Señor, dame un trabajo, pero tú sabes que yo no quiero forzarme. Dame un trabajito
que trabaje 2 horas pero gane como si trabajara 40. Ay, esta es una carnalidad que esa no la va a escuchar Dios. Esa no. Tú vas y le dices, Señor, dame un trabajo. No necesito. Tú dices que trabajemos y yo lo necesito. Dame un trabajo. El que tú tengas para mí, aunque no me guste. El que tú tengas para mí. El mío. Conciso y claro. Bueno, pues recordemos que en estos pasajes que hemos leído nos ha llevado a hacer una reflexión sobre por qué Jesús pregunta lo evidente. Y hemos visto que el fin es que nuestra relación con Dios y nuestras oraciones sean eficaces, sean más eficaces. Y hemos visto que hay aspectos importantes. El aspecto básico es la fe de que Dios es todopoderoso para hacerlo. Ese tiene que estar siempre. Pero le puede acompañar otros aspectos como los que hemos visto hoy. Ser consciente de que Dios me escucha. Ser consciente de que Dios me ama y va a emplear tiempo en mí porque le intereso, porque me ama. Y ser consciente de que debo de orar clara y específicamente, concretamente, sin que mi oración esté contaminada por mi carnalidad. ¿Amén? Pero además añado otra, ya para concluir. Aquí podemos tener en cuenta otra enseñanza adicional. Hemos aprendido ahora eficazmente, pero aquí vi yo otra cosa que no va por ahí, va por otro lado. Y dije, pero esto no se puede quedar aquí, esto hay que decirlo. Y aquí hay algo muy importante que también aprendemos. Si nosotros queremos parecernos más a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a escuchar a los demás, a dedicarle tiempo. Y el que te está pidiendo el favor o la oración o lo que sea, el otro, de mi parte debe de haber escuchar y gastar tiempo, porque te estoy demostrando que me estás interesando y que te amo por eso. Y el otro, la otra persona, tiene que ser clara y concisa. No tiene que dar rodeo. Porque si das rodeo vas a confundir a la persona que te está escuchando, que está empleando tiempo en ti. No des rodeo. Sé claro y conciso. Si te estás abriendo en canal, sé claro y conciso. No des rodeo. Porque en el rodeo ya he dicho que están camufladas muchas veces nuestra carnalidad, como es el orgullo, por ejemplo. No des rodeo. O la mentira, también a veces está camuflada ahí. No des rodeo. Claro y conciso. ¿Amén? Pues espero que esta predicación os haya dado ánimo a la hora de orar, que hagamos una oración más eficaz y que a la hora de tratar con los demás nos acordemos que el Señor lo hizo, yo también lo hago. Amén. Que el Señor os bendiga.